Okay, good morning everyone. Andrea, Andrea and Azucena. Hello, welcome to this second web conference for English That Works 3. Don't forget that we enter through Sena.territorio.la. Cuando ustedes ingresan por ahí, les aparece esta ventanita, simplemente la cierran. Al cerrarla, ya pueden visualizar acá donde dice acceso a cursos, ingresar a cursos. Le dan clic ahí y se les abre esta ventanita donde usted ya decide si es tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía y pone los datos que corresponden. Y esta es la interfaz del curso. Cuando ustedes ya colocan sus datos, ya aparece acá su nombre, su foto si la tienen. Si no, le pueden dar a editar perfil, suben una foto si lo desean. Y encontramos la mensajería interna y encontramos el curso. Entonces vamos a ingresar al curso English That Works 3. Y ya acá dentro del curso encontramos announcements, course content, forums, and grades. Esa información está en español, anuncios, contenido del curso, foros y calificaciones para el caso de ustedes. Entonces, por favor, visualicen la información que yo les voy dando. En estos momentos estamos en la actividad 1, Activity 1, Learning Guide Activity 1, que va hasta el domingo, hasta el 15 de noviembre. ¿Y qué actividades deben hacer? Deben hacer la actividad que se llama Blog Making Predictions and My Dream Vacation. Si tienen dudas o inquietudes sobre estas evidencias, por favor revisen la videoconferencia anterior. Está el material, por supuesto que hay que verlo, y los ejercicios de Holiday Activities, que es la actividad interactiva. Yo hoy les voy a explicar Learning Activity 2. En Learning Activity 2 vamos a ver algunos verbos modales, el verbo semimodal, para poder realizar las actividades. Les voy a explicar para que ustedes recuerden que cuando vamos a contenido del curso, yo siempre les solicito que por favor descarguen Schedule of Activities, ¿cierto? Si vieron cómo ingresé, ingresamos por contenido del curso, proyecto. Repito, contenido del curso. Ahí es donde vamos a encontrar todo el contenido del curso y le damos clic en proyecto. Yo hoy les voy a explicar lo que está incluido acá en Activity 2, pero previo a eso les voy a recordar que deben descargar el cronograma de actividades y tener presente que este curso recibe actividades hasta el 9 de diciembre, es decir que tenemos un mes, menos de un mes, tenemos 28 días. Bueno, menos 26 días para realizar las actividades. Yo por eso voy un fin de semana adelante. Ustedes a partir del lunes empiezan la actividad 2, pero yo se las voy a explicar desde hoy mismo para que ustedes la puedan hacer este fin de semana. En general los chicos van, todos ustedes van muy bien, porque la gran mayoría ya me entregó todas las actividades de la actividad 1. Entonces, eso es ir al día y yo les agradezco. Entonces, vamos a ir a Activity 2. Tenemos Materials and Support Materials. Acá en
Material Support Materials, lo primero que nos aparece es Instructions. Recuerden leer. Please navigate using the buttons. Me dice que esta es la primera página de 3 páginas, donde voy a encontrar el material que se llama What Should I Do? Y vamos a encontrar un material adicional, un material de apoyo, el principal y el de apoyo. Entonces, let's continue. Ya cuando le damos en siguiente, 1 de 3, le damos siguiente. Podemos visualizar la versión multimedia que me muestra las respuestas a las actividades que se propone en el material descargable. En el material descargable no encuentro las respuestas. Si quiero conocer la respuesta, entonces visualizo la versión multimedia. Entonces vamos a ver el material, What should I do? Y sabemos que vamos a trabajar modal verbs. ¿Cuáles? Vamos a trabajar should, must, y vamos a trabajar un semimodal, que ya le explico por qué es un semimodal, semimodal, que es have to. Tenemos la afirmativa must, mustn't, a must not, ¿cierto? Should, shouldn't, should, shouldn't, or should not. Este semimodal que es have to, la forma negativa sería don't have to. Y ya vocabulario relacionado con health, illness, illnesses and treatments. También un espacio relacionado to environment, do's and don'ts, porque hay una actividad que así lo exige. Entonces, a modal verb is a type of verb that indicates modality. Modality allows the speaker to express beliefs, attitudes, and obligations. This is why we use modal verbs, belief, attitudes, and obligations. Modal verbs are used before another verb to express also ability, permission, possibility, or obligation. Digamos que es un verbo que nos ayuda a expresar si algo está permitido, si algo es posible, una obligación, una habilidad, actitudes, creencias. Sí, I'm sorry. In this activity, you will learn to use the modal verbs should, must, and have to as structures to express certainty, necessity, or obligation. Entonces vea que acá tenemos certainty, necessity, and obligation. Bueno, vamos a, digamos que básicamente vamos a trabajar esos 3 aspectos, ¿cierto? Certainty, necessity, obligation. Use of should is used to make suggestions, give advices, express duties, and assumptions. You should buy the red car. It is most comfortable. It is more comfortable. This is an advice. ¿Cierto? Es una sugerencia. Es una... él está diciendo, deberías comprar este porque es mucho más cómodo. ¿Cierto? Entonces utilizamos should. Should lo utilizamos para give advice. Esta es entonces ya sea que uno diga should o que lo diga en la forma negativa, shouldn't.
así abreviada o simplemente separada, should not, lo utilizamos para dar consejos. ¿Sí? Para eso se usa. Para dar una sugerencia. Entonces acá, this is a doctor, people with high cholesterol should eat low-fat food. Si usted tiene problemas de colesterol, no coma comida grasosa. Entonces acá dice, deben comer comida baja en grasa. También para deberes, duties, I should be at office at 8 a.m. ¿Cierto? Este es un deber, algo. Assumption, he should be in Medellín by now. He has a meeting there. Acá estoy asumiendo que ya debería estar en Medellín porque en estos momentos él estaría en una reunión o tiene una reunión allá. Ya debe estar. Entonces, para eso utilizamos should. Los modales, y por eso este es un semimodal, ya sea con should, con must, con may, bueno, hay muchos otros modales. Está can, está could. Recuerden que con esos modales yo solamente tengo una conjugación. Digamos que rules. Vamos a hablar de grammar rules. No hay problema de conjugarlos. Yo no tengo que poner ese, cuando tengo que saber que cuando le pongo ese, cuando no le pongo ese, no. Siempre va a ser el mismo. Es decir, que yo voy a decir, I should, perdón por esa minúscula, I should, she should, con todos, con I, con she, con he, todos. Con we, con they, es el mismo. Esa es la primera regla. ¿Cuál me falta ahí? I, you, con you. Siempre va a ser el mismo. Con it, we, they. Ahí me faltaría el otro it. Esa es la primera regla. Por eso es un modal. No se conjuga. 2. Yo no tengo que utilizar partículas transitivas. Acá voy a colocar no use to. No utilizamos to. Recuerden que cuando siempre en los primeros niveles les decimos I want to buy. Cuando usted tiene dos verbos, want, buy, usted tiene que, digamos, transitarlos, ¿cierto? Ir de uno al otro y tiene que utilizar esa partícula to. Con los verbos modales, yo no necesito utilizar ese to. Entonces yo digo, I want to buy. I love to play. ¿Sí? Y estos son dos verbos normales. I have to study. Tengo que estudiar. ¿Cierto? Yo amo, ¿qué amo? Jugar. Yo quiero comprar. Y estas son oraciones pues que les faltaría algo, que es el complemento. Pero les estoy colocando simplemente estos ejemplos para que ustedes sepan que cuando yo tengo dos verbos, yo le coloco to. A excepción si el verbo es un modal. Entonces, cuando grammar rules for modal verbs, yo no utilizo el to. Es decir, que yo digo directamente, I should buy, de nuevo, I should buy a car. Vea que yo no tengo acá el to. Yo debo comprar.
Yo debería comprar un carro. She should. Bueno, en este caso he. Puse fue he. He should study more. Él debe estudiar más. ¿Sí? Y lo mismo con cualquiera. We should go on vacation. Deberíamos salir de vacaciones. We should go on vacation. Vea que no tiene el to. ¿Listo? En el caso de must is used to express a strong obligation, necessity, logical deduction. Entonces, para esto utilizamos must. Entonces, vamos a decir strong obligation, una obligación fuerte. Generalmente cuando hablamos de esa obligación, estamos hablando de moral. Digamos que es una obligación moral. Una necesidad, una deducción lógica. Tenemos algunos ejemplos acá. You must stop at the red light. ¿Cierto? Esta es una obligación. You must stop at the red light. You must have a passport to pass the border. Debes tener pasaporte para poder pasar. Logical deductions. They must be rich. Look at their house. Deben tener mucho dinero. Deben de ser riquísimos, ¿cierto? Deben ser ricos, adinerados. Mira la casa que tienen. Acá tenemos another example. The negative form of must is must not, or its contraction mustn't, and it is usually used to express prohibitions. Cuando yo utilizo este must en forma negativa, mustn't, o must not, generalmente lo que estoy hablando de prohibiciones. You mustn't smoke inside a hospital. You must not make noise in here. ¿Cierto? Son cosas que no se pueden hacer. Que no se deben hacer. Es una prohibición. No se puede fumar dentro de un hospital. No se puede hacer ruido acá. Eso era lo que yo les explicaba. Modal verbs rules. Nunca los vamos a usar con does, doesn't, did, didn't. ¿Cierto? Porque además de que no se conjugan, no utilizo el to, yo no uso auxiliares. No auxiliaries. Recuerden que en presente siempre tenemos el auxiliar do, does, ¿cierto? En pasado tenemos did, en futuro tenemos will. Y lo que utilizamos, acá no utilizamos esos auxiliares, nunca utilizamos los auxiliares. Yo niego directamente con ellos. Yo digo, iba a utilizar otro modal. I must not go in there. ¿Cierto? Vea que acá yo no estoy utilizando auxiliar, sino directamente estoy negando. Para preguntar, should you go? Deberías ir, ¿cierto? No me está permitido entrar, ir allá, deberías ir. Entonces está acá interrogativo y él es auxiliar de sí mismo. Con él mismo se pregunta, ¿cierto? I must not go in there. Este es el verbo principal, este es el verbo auxiliar, esta es la negación. Y acá tenemos algunos usos. He doesn't should eat too many sweets. No, para negar, should, la negación de should es shouldn't. Yo no utilizo doesn't.
Entonces, he shouldn't eat too many sweets. Acá tenemos otros ejemplos. Do you should study? Pésimo. Yo no utilizo auxiliar. El mismo con el mismo auxiliar pregunto. Should you study? No se usa en pasado. Usted no es mira, acá dice she must take a pill. No. She must take a pill every night. She should, no se le pone ese. He should do homework. Y ahí tenemos muchos otros ejemplos de errores. Tenemos el semimodal. ¿Por qué semimodal? Porque es un verbo como cualquier otro verbo. Have to. Y este verbo no tiene estas reglas de los verbos modales. Es decir, que este verbo yo lo conjugo, have to lo conjugo. Mejor dicho, este es como si no fuese un modal, sin embargo, a través de esta expresión have to, yo expreso una modalidad que se llama obligation. ¿Cierto? Yo lo utilizo para hablar de algo a lo que estoy obligado a hacer. Este sí lo conjugo, es decir, que yo digo, she has to go to school every day. Esto es una obligación y estoy hablando en tercera persona singular, es decir, que lo conjugo. Por eso es semimodal. Semi, porque no tiene las funciones del modal que les expliqué arriba, porque es un verbo como cualquier otro, pero que yo lo uso para expresar aspectos modales como el de la obligación. Yo digo, I have to work. Ya que yo sí estoy utilizando el to, have to work, she has to go. Por eso lo ponemos acá como have to. No se le olvide que va con ese to, a diferencia de los otros modales. Tenemos algunos ejemplos. Here are some examples. We have to wear a uniform at work. Tenemos que usar uniforme en el trabajo. Students have to wear a tie on Mondays. Los estudiantes tienen que utilizar la corbata o el vestido de gala los lunes. Y acá tenemos la conjugación I have to do homework. You have to take these steps before the interview. He has to, y vea que acá has, she has, it has to be in every office. Tienen ejemplos con cada uno. Y lo mismo, como es un verbo que me está cumpliendo la función de modal, pero es un verbo como cualquier otro, que yo conjugo para negar, yo lo tengo que negar con do, con does. Recuerden que utilizamos estos auxiliares para oraciones negativas y para oraciones interrogativas. Voy a tener que hacer uso de esto, es decir, que yo preguntaría, do you have to take this test before the interview? Does she have, como estoy utilizando does, recuerden que ahí tienen que estudiar, volver a estudiar la estructura gramatical del presente simple. Como estoy utilizando does, ya no coloco have, sino has, sino have. Siempre con el auxiliar va el verbo normal. En la única donde cambia el verbo es en la afirmativa. En la afirmativa es donde yo tengo que recordar si va con ese o si va normal el verbo. De resto, yo tengo que recordar cuál es el auxiliar. Con qué persona iría does y con qué persona va do. Pero yo ya no me tengo que preocupar por la forma del verbo después del auxiliar, siempre va a ser la misma, have. I don't have to do homework. She doesn't have to work on the weekend. Lo mismo la interrogativa, voy a interrogar con el auxiliar. Esto es un recorderis de presente simple que ya lo vieron desde el nivel 1. También podemos expresar en pasado
y el pasado de have es had. Entonces simplemente es con had to. Yo tuve que hacer la tarea el fin de semana, por eso no pude ir al paseo, ¿cierto? Hablando en pasado. Y como es en pasado, entonces utilizo el verbo en pasado, had to, y voy a utilizar el auxiliar en pasado, que es did, para poder negar y para poder preguntar. ¿Y para qué lo utilizamos? Ya dijimos, para obligaciones. Acá tenemos algún material adicional, tenemos una información acerca de environment, porque en uno de los ejercicios vamos a tener que trabajar con environment. Acá tenemos save water, es algo que debemos hacer. You should take shorter showers. Entonces, acá el ejercicio o el ejemplo que nos está dando es, bueno, lo que se debe y lo que no se debe hacer. Do's and don'ts are rules about what is must be done and must not be done in a particular or specific situation. In this opportunity, you will practice on do's and don'ts related to environment. If I want to save water, si yo quiero ahorrar agua, you should take shorter showers. Shorter, ¿cierto? No se demore mucho en el baño si quiere ahorrar agua. You shouldn't brush your teeth with running water. Es decir, mientras se cepille, cierre la llave. Y vea que acá estamos utilizando should and shouldn't para hablar de cosas que podemos y no podemos hacer. Save energy, para ahorrar energía. You should turn off the lights when you leave a room. You shouldn't leave your computer on during the whole night. Recycle. You should separate materials to recycle them. You shouldn't put garbage together. Y vamos a tener una actividad que nos habla de esto. Plant a tree. You should plant a tree every day. You shouldn't cut down trees. Bueno, y acá tienen muchos otros. Y ya al final tenemos algunos aspectos para mantener una dieta balanceada. Cómo mantenernos en un estado de salud bueno. Algunos aspectos que podemos hacer. You should get exercise regularly. You should sleep at least 8 hours per day. You should drink plenty of water. Y en alguna de las actividades tenemos eso. Está illnesses, tenemos algunas de las enfermedades, sick, tired, dizzy, tienen las traducciones y algunos tratamientos. What symptoms do you have? I have a terrible stomachache. I have a fever. I have an infection. Tenemos entonces una lista de enfermedades y algunos procedimientos médicos que también vamos a utilizar. Entonces, en estos momentos vamos para la siguiente. ¿Alguna duda hasta ahora? No. Listo. Entonces vamos a ir a las evidencias. Allá mismo donde estábamos, contenido del curso, proyecto, actividad 2, evidencias. Y acá en evidencias vamos a encontrar la forma de navegar siempre es la misma. Navegamos a través de los botones. Estamos en la de instructions. Me dicen que voy a encontrar estas 3 evidencias. Perdón. Expressing advice, medical prescription, and taking care of the planet. Importante, alguno de los errores que cometen es que me envían las actividades por donde no es. Vea que acá en instructions simplemente es un anuncio con unas instrucciones y no tengo la opción de enviar la actividad. Ya cuando vengo acá, estoy en una actividad, en una de las evidencias, se llama Expressing Advice,
¿Desde dónde la descargo? La descargo desde acá, desde la actividad misma. Vea que estoy parada en la actividad y aquí descargo. Expressing Advice. También la puedo descargar de la versión. Es el mismo documento, pero tengo varios enlaces para descargarlo. Y desde acá lo voy a enviar. Y vea que acá está el nombre de la actividad de Expressing Advice. Entonces pasa que cuando vienen acá me envían otra actividad que no es. Por favor verifiquen en qué ventana está parado. Estamos parada en la ventana Expressing Advice. Vamos a ver. Las voy a abrir directamente de acá. Cuando seguimos navegando, vamos a la siguiente, vamos a encontrar Interactive Activity, Medical Prescription, podemos desde acá, desde Index, ver Score. Recuerden que esas no las estamos teniendo presentes para calificar porque a veces presenta inconvenientes, entonces es muy complicado. Taking care of the planet. Esta es la otra actividad de esta segunda actividad de aprendizaje. Lo mismo la descargo desde acá. Taking care of the planet. Le doy guardar. Ok. O desde acá. Listo. ¿Y desde dónde la voy a enviar? La voy a enviar desde acá mismo. Vea que acá estoy. Taking care of the planet. Es decir, que cuando yo vaya a ver evidencia, vaya a examinar mi equipo, voy a subir Taking care of the planet. Entonces vamos a explicar rápidamente. Son actividades muy sencillas. En esta Expressing Advice tenemos, ay, perdón. Bueno, en esta tenemos give at least 4 suggestions for the person about each situation. Entonces tenemos varias situaciones. Tenemos 4 situaciones. Y yo lo que voy a hacer es que yo voy a escribir le voy a dar una sugerencia acerca de la situación. Entonces, en el caso de él, dice, I want to buy a car. What should I do? Yo quiero comprar un carro, ¿qué debo hacer? Entonces, me paro donde dice type y debe escribir su consejo. Entonces, usted ya termina la oración. En este caso, you should, y yo ya decido qué debe hacer. Por ejemplo, you should save money. Ah, debería guardar dinero. Ah, pero puede ser que yo diga, no, es una obligación. You have to, digamos, stop. Bueno, como para decir que debe parar otros gastos, ¿cierto? Por ejemplo, you have to stop buying luxury. Si quiere ahorrar para guardar, entonces yo acá yo ya le estoy diciendo have to. Yo ya decido si les escribo todo como sugerencia o si debe, por ejemplo, you must. Yo digo, no, eso es una obligación que tiene que hacer. Bueno, ¿cierto? Entonces yo ya decido si coloco como have to, must or should en cada uno de estos. En este caso, she wants to decorate her apartment. What should she do? ¿Cierto? Quiere decorar su apartamento. ¿Qué debe hacer? He has a cold. What shouldn't he do? Acá tengo que colocar what he shouldn't do.
Entonces, es decir, que vamos a utilizar también las formas negativas. Y they want to take care of their neighborhood. What should they do? What shouldn't they do? Entonces, esta es una de las actividades. La otra actividad se llama Taking Care of the Planet. Recuerden que tenemos do's and don'ts en el material que vimos. Lo que vamos a hacer es que vamos a escribir un texto, write a test, a short test, no muy largo, puede ser corto. Then record an audio, acá van a colocar el audio, el link del audio. Suggesting solutions for the rubbish problem. You should, must, and have to in the answer. Entonces vamos a utilizar los tres modales. Rubbish is a big problem in our society. I suggest that people should recycle. We should recycle paper. We have to take care of our planet. We have to save water. We must love our nature. Acá están utilizados los tres. ¿Cómo vamos a utilizar? Acá tenemos un pequeño tutorial que yo les hice. Este tutorial se los hice para que ustedes supieran cómo utilizar Book-a-Room, que es muy fácil. Bueno, ya se va a acabar la reunión, yo voy a parar y volvemos a ingresar 5 minutos más para responder dudas e inquietudes.